caso Metástasis. Ponen al descubierto fraude electoral en delegación del Guayas. La Fiscalía libera 98 páginas del expediente del caso Encuentro, que contiene conversaciones entre Danilo Carrera y Rubén Cherres para el reparto de cargos y contratos. 2 años después de que iniciara su proceso penal, el informático sueco Olavini es llamado a juicio por el delito de acceso no consentido a sistemas informáticos. Mayra S. rendirá su testimonio anticipado el próximo 28 de marzo, junto con la testigo protegida Livia S. De los 15 casos contra la eficiencia de la administración pública que ha iniciado la fiscal Diana Salazar desde 2019, partiendo con aquel en contra del informático sueco Olavini, en que resultó absuelto, ninguno ha estado exento de polémica. El proceso de investigación y el manejo de casos de corrupción en la administración pública por parte de la Fiscalía General del Estado han ocupado una enorme proporción de los titulares de medios de comunicación, en especial los casos Purga y Metástasis. Ambos casos muy mediáticos y que impactan en la percepción del ciudadano común sobre la administración de la justicia. De los altos perfiles de los delitos que se inician de altos perfiles, también encuentro que una deficiencia por parte de Fiscalía en las pruebas inoficiosas y en los elementos probatorios que se dan, y muchas veces por eso se caen los juicios. Hoy nos acompaña Juan José Hidalgo Huerta, especialista en Derecho Penal y máster en Cultura de Paz, advirtiéndonos sobre la necesidad de contar con una justicia despolitizada, técnica y equitativa, donde se priorice la calidad de las investigaciones y se evite la politización de los procesos legales. Disculpe la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5, soy Pamela León Andrioli. Es viernes 29 de marzo. Han habido 15 casos contra la eficiencia de la administración pública que ha iniciado la Fiscalía desde el 2019, cuando la fiscal general Diana Salazar asumió el cargo. Quisiéramos entender la manera en que opera la Fiscalía General del Estado, por ejemplo, cómo se inician los casos, cuáles son los pasos que se siguen hasta llegar a una sentencia, las dificultades que se pueden enfrentar y eventualmente conducen a fallos desfavorables o a su archivo. Son bastantes preguntas en una. A ver, para ir contestando en orden, si es que me acuerdo. La primera es cómo se inicia un proceso de investigación. Bueno, en general en dos formas, dos grandes formas. Con una denuncia que puede presentar un particular o un funcionario público, y en segundo lugar, de oficio. En la primera, por ejemplo, si alguien me roba, yo voy, me presento la denuncia, o creo que alguien cometió un ilícito y presento la denuncia al fiscal, y el fiscal conoce de esta y inicia una investigación. Si encuentra elementos para la existencia de un delito, pues tiene que determinar quiénes son los presuntos culpables de ese delito, inicia una instrucción fiscal, y una vez que inicia la instrucción fiscal, pues se procede a hacer la etapa investigativa de la instrucción fiscal, y de encontrarse elementos para poder determinar la existencia de la infracción y confirmarse la existencia, la posible cometimiento del delito por una persona, se va a una audiencia que se llama preparatoria de juicio, se anuncian las pruebas, se acusa y se va a la etapa de juicio, que es donde está el tribunal. Conoce el tribunal, se practican las pruebas y se emite una sentencia. En términos generales, el mismo proceso es si conoce de oficio, por ejemplo, si la policía mañana encuentra droga en un puerto y le hace conocer al fiscal del conocimiento de esa droga, o quizás por una denuncia de órganos que pertenecen a la administración pública, como el SRI, cuando entiende que había una defraudación tributaria, o la Contraloría cuando cree que es un peculado. Entonces se emiten informes indicios de responsabilidad penal y los pone en conocimiento de la Fiscalía. También hay investigaciones que pueden iniciarse por cooperación internacional,
pero en general todas tienen el mismo trámite, ¿no? Hemos visto que estos delitos o el delito contra la eficiencia de la administración pública se da justamente cuando personas que tienen ciertos cargos de poder generan acciones a su favor con dinero público. Tenemos el peculado, la malversación de fondos, el cohecho, la concusión. De los 15 casos de alto perfil iniciados por la Fiscalía, ¿de qué manera se generan los precedentes para este tema, considerando que de todas maneras esto apuntaría a que también los ciudadanos confíen o desconfíen de las instituciones democráticas, siendo que resulta una antítesis que el principal y el superior de la justicia, como fue Wilman Terán, hoy esté preso? A ver, vamos a explicarle una cosa. Una cosa es un delito contra la administración pública. Efectivamente, estamos hablando de peculado, cohecho, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Pero la delincuencia organizada no está dentro del título de los delitos de la administración contra la administración pública. Ojo, se puede agrupar delincuencia organizada para cometer delitos, no solamente estos delitos. Es decir, mañana se reúne una banda como los Lobos para cometer delitos. Pero la delincuencia organizada no está dentro de los delitos de la administración pública. La delincuencia organizada está dentro del capítulo de terrorismo, fíjese usted. Entonces, hay que hacer esa aclaración. Lastimosamente la Fiscalía coge este delito, que yo le llamo el delito Joker, ¿no?, para iniciar las investigaciones, pero no se investiga lo que realmente ha ocurrido, por ejemplo, el tráfico de influencia, el cohecho, el peculado. Entonces, de los altos perfiles, de los delitos que se inician de altos perfiles, también encuentro que una deficiencia por parte de Fiscalía en las pruebas inoficiosas y en los elementos probatorios que se dan, y muchas veces por eso se caen los juicios. A mí me recuerda todo lo que estamos conversando, la primera investigación que abrió la Fiscalía contra Olavini. Este informático sueco fue detenido por la policía en 2019 antes de viajar a Japón y se lo acusó de un ataque a la integridad de sistemas informáticos. Y 3 años después de su detención, fue declarado inocente en un juicio por falta de pruebas de los cargos que se le imputaron. ¿De qué forma se genera en el imaginario del ciudadano este tipo de investigaciones que tienen su curso, pero que luego tienen otro suceso en justicia? Porque creo que es importante que las personas, los ciudadanos, sepan cuáles son las funciones de y hasta dónde puede llegar, porque no hay que criminalizarlo y satanizarlo todo. A ver, yo le doy un ejemplo. Estados Unidos, ¿cuánto tiempo tiene investigando a Polito? Un par de años, ¿no, verdad? Sí, pero lo ha metido preso, lo ha condenado antes de, lo ha declarado, por ejemplo, culpable mientras está siendo procesado, o simplemente estamos esperando que termine el juicio para ver y determinar por medio del juez si Poli es culpable o no es culpable. Otro ejemplo que le doy es de este señor que fue esposo de Sharon, que nada más y nada menos le acaban de tirar 9 años de cárcel de forma injusta, estableciéndose que el juicio es injusto. El tema es que nosotros nos emocionamos mucho cuando cogen a la gente con prisión preventiva y nos olvidamos de algo que es importante, que tiene que haber el juicio para que sea declarado culpable. Si usted me pregunta a mí como ciudadano, más que como penalista, ¿qué me alegraría más? Me alegraría mucho más las sentencias en base a juicios y a investigaciones bien hechas que permitan que esos juicios no se caigan, que mañana se haga el show, yo le llamo el show de la política penal rosa, o el show penal rosa, donde nos prometen el oro y el moro, y después pues la gente queda libre porque esas pruebas son insuficientes, no han sido contrastadas, no han sido verificadas, no han sido analizadas. Vea, si usted lee un informe financiero de un perito de la policía, que mañana usted le pregunta, ¿usted es perito? No. Es simplemente cuánto declara usted impuesto a la renta, cuánto recibe. El informe, el mismo la UAFE,
no contiene toda la información. Es decir, la probabilidad de que los delitos se caigan en el Ecuador es altísima porque las pruebas son terriblemente malas. Si usted me pregunta a mí si la prueba técnica cumple los requerimientos nacionales e nacionales para poder sentenciar a alguien, le diría que la mitad de la gente que está sentenciada debería estar libre. Me resulta interesante la forma como se mediatizan los procesos. Es posible que estas denominaciones que usted ha hecho se pudieran relacionar con el momento político en que salen estas investigaciones. Por ejemplo, Metástasis sale en el marco de un enjuiciamiento político a la fiscal Diana Salazar. Entonces, se habla mucho de la fiscal está haciendo un excelente trabajo. ¿Es un excelente trabajo que se politiza la justicia o es un trabajo que beneficia al Ecuador? A ver, yo le diría que aquí hay dos cosas negativas. Primero, politizar la justicia penal es muy peligroso. Muy, muy peligroso, porque la justicia penal no es que resuelve los alimentos, no es que resuelve si me estafaron, o sea, no es que resuelve si el inquilino no me paga, o no es que resuelve si usted no le paga al banco. La justicia penal pues va directito a llevarlo a la cárcel. Entonces es a limitar nuestros derechos y nuestras libertades, incluso el mismo sistema constitucional y democrático que vivimos. Y segundo, lo que tenemos que dejar de hacer es politizar a la fiscal. La fiscal es una funcionaria elegida por un cuerpo normativo que está constituido en la ley para investigar delitos, en cuyo caso ni la fiscal tiene que estar politizada ni la justicia penal tiene que estar politizada. Tercero, sobre la pregunta que me hace de los tiempos, sí puede haber mucha coincidencia en lo que usted me pregunta, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en la justicia ecuatoriana. Entre los contactos de Mayra Salazar, la ex asesora de la presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, procesada por el caso Metástasis, aparece también una fuente policial registrada en su celular como Giancarlos WhatsApp 2021. En un chat del 11 de diciembre de 2023, que fue extraído por la Fiscalía y que aparece en el expediente del caso Purga, Salazar le pide a la gente que le comparte información para enviársela a un presunto criminal, al que llamaba amigo. Oli, ¿qué sabes de unos Digamos, en el tema Purga no, es un secreto que ya nosotros los abogados, yo desde estudiante de Derecho hace 25 años sabía que ocurrían, y pues ahora no me sorprende que sigan ocurriendo, es decir, la fiscal no ha descubierto el agua tibia. Lo que pasa es que ahora quizás hay medios tecnológicos y la gente es tan torpe, es decir, que hasta para ser delincuente hay que ser inteligente, que utiliza medios abiertos para cometer sus crímenes. Entonces, antes no había eso, pues no. Y en ese sentido que usted está hablando de estos medios probatorios explícitos, ¿con qué tipo de elemento probatorio se debieran contrastar los chats de los celulares para validarlos como pruebas? Depende de la pericia que le hayan hecho, ¿no? Si es una pericia técnica y además la gente escribe, pues, a ver, esto es muy fácil. Si usted le dice, oiga, M, quiero que le diga a J que me dé la sentencia a favor de F, lo ve en un chat, y usted hace pues la prueba documental, testimonial y verifica que efectivamente así ocurrió, pues no hay mucho que se pueda agregar. Es decir, usted tiene la prueba documental, testimonial y pericial que determina que eso ocurrió. Sí, tiene evidencia suficiente para determinar la existencia de un delito y un posible culpable. El problema es cuando eso no cumple esos tres requisitos. ¿Sí? Esa prueba no está contrastada, no está bien hecha, o simplemente pues nos quedamos con la prueba que se le dio al medio de comunicación. Ese es el problema. Ahora yo encuentro muy peligroso, o sea, yo aplaudo a la fiscal general el trabajo que está haciendo, pero encuentro muy peligroso que a los abogados penalistas se nos quiera también convertirnos en lobos, tiguerones, águilas, por el simple hecho de defender. Eso es terrible y eso es populismo penal. Sobre los chats de WhatsApp se cuestiona que los nombres de las personas son atribuciones que hacen los fiscales. Entonces, ¿qué elementos de contexto pueden permitir confirmar la verdadera identidad de las personas que en ellos se nombran? Por ejemplo,
¿cómo podemos confirmar que en efecto alias Russo es Ronnie Aliaga o el amigo es Pablo Muentes y demás? Mi querida, es muy fácil. Esperemos el 28 de este mes que la señora Salazar tiene que dar su testimonio anticipado, porque ya el otro lo dio. Y el otro dijo, sí, Norero hizo esto, la Garzón se acercó, ni sé quién, esto de acá, a tal persona le di plata. Es decir, ya ahí usted puede ver que lo que estaba en el chat es bien, bien real con relación a lo que ha pasado. ¿Qué tendría que hacer la fiscalía? Y bueno, va a revisar las cuentas de tales personas y quizás un otro testigo más que acepte. Ahí no hay mucho ahí no está muy difícil. O sea, sin la figura de un testigo no podría de alguna manera eliminarse esa conjetura. A ver, si Mayra Salazar dice, sí, yo soy Mayra, o como aparezco allí, este es el juez tal, esta es la jueza tal, y efectivamente usted verifica que lo que se dice en los chats, se pide en los chats, ocurrió, pues usted ya tiene las tres patitas de la prueba, que le permitan determinar persona, nexo causal y delito. Sí, si no tiene esas tres patitas de la prueba, tendrá que ya quedar la interpretación del juez. Pero el problema es cuando eso no ocurre, cuando usted no investiga a fondo. Y eso es lo que yo siempre le reclamo a la fiscalía. Dejen de hacer todo delincuencia organizada, lavado de activos o asociación ilícita, ¿no? Muy simple, si alguien tiene 40 escopetas, procéselo por tráfico de armas, no por delincuencia organizada. ¿Y por qué lo harían de esa forma entonces? ¿Por qué utilizar esta figura? Es más fácil coger y agrupar a la gente como un atado de cangrejo y meterlos a todos en la misma olla. ¿Y no es también más mediático? Y es más mediático. Usted te oye delincuencia organizada y se cree que es los lobos, ¿no? Pero aquí lo que es un prevaricato tremendo, quizás un acto de corrupción, eh, quizás si una sentencia que no corresponde a la verdad, una ofensa ideológica. Pero en todo caso, y para ser honesto, si usted me pregunta si yo debo aplaudir que estos jueces, no todos, no, debe haber uno que otro inocente en todo ese atado, deban irse a la cárcel, sí, porque esto perjudica a quienes de una u otra manera tratamos de ejercer nuestra profesión de forma honesta. Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. Y ya hubo altos funcionarios que ya han estado en prisión preventiva. La prisión preventiva de 90 días ha significado que las autoridades como Wilman Terán deban renunciar a sus cargos. Entonces, si el Estado de Derecho garantiza que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿a qué se debe que tenga que renunciar a su cargo si aunque preso sigue siendo inocente en teoría? No, pues porque si usted me pregunta si yo quiero ser presidente de la judicatura o salir de este lío, pues yo también renunciara y le dedico 100% a este lío, ¿no? Y además, pues porque es evidente que si usted va a estar preso 120 días, porque hubo una vinculación y se aumenta 30 días más la prisión preventiva, no va a poder ejercer el cargo. Por lo menos este señor tuvo la decencia de renunciar. Pero insisto, a mí las prisiones preventivas me dejan mal sabor de boca. A mí lo que me interesa es que la gente sea sentenciada y cumpla esos años de sentencia de prisión. Yo prefiero sentencias porque la sentencia es la materialización formal o la declaración formal de que existió un delito y que es un culpable. La prisión preventiva no. Entonces yo necesito más sentencias y menos presos. Y además que me parece terrible, terrible. Y esto es algo que ya se dice en sentencias internacionales. Cuando usted lo mete en preso, no está en igualdad de armas para defenderse que cuando no lo está. Usted me preguntará, ¿y por qué la gente huye? La gente huye porque saben que le van a dictar prisión preventiva. Entonces, ¿quién quiere una mazmorra que se llama cárcel? Pero si a mí me permitieran defenderme en libertad, no huyo, pues. Me defiendo en libertad. Pero si
si me van a castigar antes de... Estas son las cosas que tienen que cambiar en nuestra cultura, ¿no? Primero, ustedes, los medios de comunicación, tienen esa capacidad de poder hacer entender a las personas que las prisiones preventivas no nos sirven de nada, ni el juicio de turno. A lo que a nosotros nos interesa son sentencias, existan las sentencias, que se declaren culpables a las personas y que vayan a cumplir una pena. No estoy en contra del fiscal, cuidado, sino que debería de ser más técnicos, ¿no? Este jueves, ni bien se instaló el Pleno de la Asamblea Nacional desde Construye, surgió el pedido de cambio del orden del día para aprobar una moción de respaldo a Diana Salazar, fiscal general del Estado, por su trabajo, entre estos, el caso Purga. Pero solo quedó en buenas intenciones, logrando 62 votos de los 70 necesarios. Llamó la atención que los propios asambleístas de la bancada de Construye aparentemente se ausentaron el momento preciso. Lamentablemente el día de hoy, la presidenta que presidió, como sabemos que ella está inmediatamente no apoyando a la fiscal general, inclusive su bancada están en los juicios políticos, apresuró y menos de 60 segundos cerró la votación y algunos asambleístas se quedaron en el curul sin poder votar. Hasta ahora, bancadas como la de Construye, ya pasándonos un poquito más hacia estos actores del Poder Legislativo, han propuesto mociones para respaldar la gestión de la fiscal en el Pleno de la Asamblea. Sin embargo, no han tenido los votos suficientes. Me parece que ya es la cuarta o tercera vez en que esto no logra concretarse. El Partido Social Cristiano trató de hacer una reforma a este tipo de mociones, pero no hubo tampoco una concreción sobre el tema porque se comenta que se estaba proponiendo algo que ya la Fiscalía está en autoridad de hacer. Entonces, estos apoyos o ¿cuál es el papel de las bancadas dentro del legislativo para que se pueda, de alguna manera, legitimar el trabajo que está haciendo la Fiscalía sobre todos estos casos que están destapando también a personas que están inmiscuidas en esas bancadas? A ver, la legitimación de un acto de un poder público en el tema de justicia la hace el juez. Pero eso existen. El juez es el que dice, oiga, este procedimiento es correcto, lo que usted me pide es lo correcto, por eso voy a actuar conforme a lo correcto. No hay nada más legítimo que la decisión de un juez. Por eso es que el juez es una persona colegiada, académicamente instruida, etcétera, etcétera, que accede a un cargo y que se le da la competencia y la facultad para decidir que las partes han actuado conforme a la ley. Entonces, si los jueces le abren la instrucción fiscal, le aceptan la sentencia, es porque la fiscal ha hecho un buen trabajo. Técnicamente y legítimamente, pues, tiene el apoyo, digamos, legítimamente y legalmente obtienen esas sentencias, obtienen esas, digamos, prisiones preventivas o ese inicio de instrucción fiscal. Ese es el apoyo que los abogados y los representantes del Ministerio Público obtienen. Si están haciendo mal las cosas, el juez le llamará la atención, le dirá, bueno, eso que estás haciendo no está muy bien. Por ejemplo, el caso de los DRUPS. Por más, ¿me explico? Ahí usted tiene el apoyo. Insisto, la Asamblea Nacional es un ente totalmente político y no podemos politizar el trabajo de la fiscal. Dejemos que la fiscal haga su trabajo sin politizarla y dejemos de politizar el derecho penal, porque sabe que donde meten la mano los políticos, todo se ensucia. Entonces usted no estaría muy de acuerdo con que se levanten estas mociones en apoyo en el legislativo. No estoy de acuerdo que se politice el derecho penal, de ninguna forma. De ahí, creo que el resto del país estamos de acuerdo con el actuar de la señora fiscal. Pero politizar el tema es diluirlo, porque usted mismo dice, Construye, propone, los socialcristianos también proponen, pero quieren algo más. Los correístas quieren, pero quieren que les permitan revisar los procesos. Entonces estamos politizando innecesariamente el trabajo que debe ser técnico, jurídico y especializado. Entonces estas mociones serían una forma de politizarlo definitivamente. Pero por supuesto, a ver, le vuelvo a explicar, si pasa por el órgano más político que tiene el Estado, que es la Asamblea, por supuesto que se politiza, pues.
Es como que mi opinión ahorita que le estoy dando a usted se convierte en mediática si lo escuchen 2 personas o 3 o 20. En ese momento mi opinión es mediática. Estoy haciéndolo a través de un medio de comunicación. Un hombre que controlaba todo el Estado, que se decía jefe de todo el Estado, ¿no sabía lo que estaba haciendo en la puerta de al lado de su despacho su asesora? Recibiendo a los empresarios los sobornos, los cheques para financiar la campaña de comunicación que se mantuvo durante todo el tiempo. Ahí no cabe una, o sea, ahí tendría que haber una prueba realmente contundente. Es que no existe la prueba contundente. Por eso sentenciaron a Correa por influjo psíquico. Entonces, los jueces han sentenciado como instigadores tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass, que ellos, a través de su influencia, irradiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Existen muchos casos muy mediáticos que en este momento están siendo procesados. Hoy es Metástasis y Purga, y en su tiempo fue Encuentro y Caso Hospitales. ¿Cómo podemos saber el orden de prelación en que estos concluirán con un juicio, el resultado sea de condena o de absolución? Mire, eso tiene la culpa la Fiscalía. Y se lo voy a decir por qué. Porque inician los juicios, se van llevando a todo el mundo, y cuando ya y piden pruebas, 180 elementos probatorios, 500 elementos probatorios. Y cuando va a ver usted, es el testimonio del policía que hizo el arresto ese día. Y hace un parte. Cumpliendo con la disposición del juez tal, me hice el allanamiento en tal lugar. Es decir, la misma Fiscalía, cuando propone sus pruebas, o dice el del reconocimiento en lugar de los hechos y un delito de estafa con cheque. Entonces, la misma Fiscalía es la que mete una cantidad de informes que se repiten, de hecho, y que dilatan los procesos, pues si usted tiene 200, 300 testigos, hace imposible juzgar. Encima tiene deficiencia de jueces, encima tiene deficiencia de audiencias, es decir, el proceso se alarga 3, 4, 5 años, insisto y vuelvo a la premisa anterior. Tuvimos el show, pero no tenemos la sentencia. ¿Y qué es lo que debería pasar luego de este show? Ya hablando, por ejemplo, del proceso como tal, ¿qué usted corregiría de lo que se ha hecho hasta ahora y qué es lo que debería suceder después? Primero, investiguen bien. No mediaticen el tema. Es decir, perdónenme que yo les diga esto a los medios de comunicación, pero ¿qué sacaron allanando la casa de Alá Bucaram, por ejemplo, sin defender a Alá Bucaram, y haberle filmado mientras estaba durmiendo con su esposo? Así han hecho con un montón de gente. Te ve a los policías partiendo las puertas, llevándose a las personas. Eso es lo que genera una expectativa irreal, porque mientras el juicio no se dé y mientras la prueba no se realice, usted no tiene certeza de lo que está haciendo la Fiscalía es real. No es que es real, legal es, porque puede hacerlo legal, pero nosotros como ciudadanos lo que tenemos como expectativa es que haya sentencia. Eso es lo que tenemos que buscar. ¿Qué le diría eso? Primero dejemos hacer el show. Y no estoy hablando de esta fiscal, estoy hablando en general, porque esto también lo hemos visto en otros fiscales, con otros. Le vuelvo a dar el ejemplo, el caso Charo. En aquella época el ministro de Gobierno, el movimiento del Interior, ya había declarado el femicidio antes de que el señor se lo procese. Entonces, estas cosas no tenemos que dejar de hacer. Y segundo, yo creería que debería ser un poquito más efectivo al momento de presentar la prueba, que sean pruebas un poquito más concluyentes. Deberíamos de tener policías con mayor preparación académica, con experiencia en el sector privado. Si usted no puede coger un individuo que nunca ha hecho contratación pública y hacerlo perito de contratación pública, porque lo que va a poner son tonterías en el informe. Usted necesita gente que sepa, o que sepa la diferencia entre un contrato y una estafa, según las costumbres comerciales.
Eso tiene que especializarse y desconcentrar la cantidad de actividad que hay en la indagación previa para podernos concentrar en la prueba que sí vale. Entonces, en vez de tener 170 pruebas, tenemos 30 pruebas, 30 testimonios y tenemos un juicio más rápido. Y cuarto, por el amor de Dios, meterle plata a la Administración de Justicia, porque no hay ni para el baño. Te váyase, yo no sé si usted alguna vez ha cubierto algo en la Florida o en la Bambora, pero ni el baño funciona. Ni el baño, no hay papel, no hay hojas, los jueces no tienen asistentes, no tienen secretario, tienen delegados 2 tribunales al mismo tiempo, entonces están ahí en el Zoom por aquí y están escuchando otra audiencia por acá. ¿Cómo usted va a tener una justicia verdadera? Es terrible. Hay que mejorar todo. Y creo que por más que usted le dé plata a la policía, por más que usted le dé plata al ejército, si la justicia, que es lo que está en medio, no se le da plata, no vamos a ir ni a la esquina. Entendido. Muchísimas gracias, abogado Juan José Hidalgo, por estas analogías y también estas explicaciones tan útiles en un momento de tanta ebullición y especulación. Le agradezco a ustedes la entrevista. Un saludo a todos los que los escuchan. Un abrazo. Disculpe la incredulidad es original de RTP Radio Podcast. La conducción es de quienes habla, Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.